Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Robert y hoy traemos Alone in the Dark, la madre de todas las sagas del survival horror, antes que existiera Resident Evil, antes que hubieran los Silent Hill. Ahí estaba Alone in the Dark, que es una saga que se remonta al año 92, nada más y nada menos, o sea que lleva ya unos añitos. Sí que es cierto que en los últimos años pues han sacado entregas un poco mediocres, ¿no? Yo no voy a ser hipócrita, esta es la primera que voy a probar, me llama mucho la atención, es un reboot de la saga, esta nueva entrega que han sacado hace ya 3 días, o sea, hace unos poquitos días, y tenemos dos personajes jugables interpretados por David Harbour y Jodie Comer, actores, vamos, reconocidísimos dentro de la industria de Hollywood, y lo he dicho, con muchas ganas, toques detectivescos, pero también de survival horror, con esos monstruos, ¿no?, a los que habrá que combatir llegado el momento. También puede que beba de Alan Wake o viceversa, Alan Wake beba de Alone in the Dark, así que con muchas ganas, como decía, de dejarme en comentarios también si habéis probado alguna entrega de Alone in the Dark o si habéis probado este reboot y qué os parece, y suscribiros al canal también por aquí abajo si aún no lo habéis hecho, que estamos en 12.000 suscriptores, así que muchísimas gracias si habéis hecho, y si no, lo dicho, estáis a tiempo por aquí abajo. Vamos a empezar, jugamos la versión de PC, por cierto, así que vamos a tope con los gráficos, lo he puesto ya al máximo. En cuanto a la dificultad, vamos a jugar en normal, tampoco me va a complicar mucho la vida, y esto está en moderno, vieja usanza. El moderno pues da algunas pistillas por ahí, vamos a ir con esto así. Y lo dicho, nueva aventura aquí en el canal, con muchas ganas. So, your uncle, what's wrong with him? He's possessed. As in the devil? Something like that. He says a dark man is following him, watching him at all times. What do you make of it? It's nonsense, of course, but I'd be lying if I said it didn't bother me. You see, it runs in my family. Possession? No, detective. Deteriorating melancholy. Practically every member of the Harwood family is driven mad before they grow old. But Jeremy didn't kill himself. Is that why he's at your setup? Despite being convinced that he is truly possessed, he decided to put his last chips on Dr. Gray and his psychoanalysis, figuring he might stumble upon some cure. You mentioned the letter. I received a disturbing letter from Jeremy accusing the staff and all the other patients of being involved in some cult. And now they are also out to get him. Could it be real? Or is it all just in his head? It's a story he tells himself, Mr. Carnby. Anything to avoid the truth. Which is? That we're all terribly insignificant. That people mean so very little to one another. That there is no one out to get Jeremy Harwood because he isn't worth getting. Here we are. My uncle's not well, Mr. Carnby. I want to make sure he's all right. Then what's my part in this? You couldn't get a cab? I just wouldn't feel safe going alone. Did you bring a gun? Yeah. You think it'll actually come to that? No. But you might need to wave it around depending on how agreeable the staff will be. What exactly are we gonna do when we find Jeremy? I don't know. Let's just find him first. Vale, pues ya nos da la opción de elegir personaje. Bueno, vamos a ir con David Harbour, claro, con
Edward Cornby, como no podía ser menos, es el protagonista del juego original. No sé si de las secuelas también, pero bueno, vamos a ir con él. Hello? Hello? Looks abandoned. It can't be. There has to be someone around. Wait here. I'll go around back. Vale, pues empezamos el capítulo 1. Vale, tenemos ya el control de Edward. Busca la forma de entrar en la casa. Vale, habrá que abrir la puerta también a la chica. Vale, corremos. It's too dark in here. I can't see anything. Y una puerta ahí. Pues ha habido un ruido, un golpe de puerta. I need the key. Vale, necesitamos la llave. Encontrar la llave, imagino que por donde haya luz tiene que estar. Vale, aquí hay algo con lo que interactuar. Now what do we got here? Un mechero, ¿no? No, la linterna, vale, linterna. Y llave del jardín de la cocina. Imagino que será de la puerta también. Vale. Vale, R para encender. Vale, ya tenemos luz. Y por aquí hay algo más. No. Y perdonad por el sonido, no sé si será óptimo con el micrófono y más, que tengo estos auriculares nuevos y lo que yo oigo a través de él y demás ahora me puede confundir un poco, porque estoy tanteando, me han traído estos auriculares nuevos hoy. Entonces ya veré si tengo que hacer ajustes para el segundo episodio. Llave del jardín, de la cocina del jardín. Vale. Hostias. ¿Es una vieja eso? No, es una estatua. Vale, aquí... Nah, I'm not getting in there. Puerta encadenada. Vale, yo imagino que habrá muchos caminos bloqueados y demás. Y que a medida que avancemos pues habrá misterios que resolver. A ver qué hay aquí. Hostia. Va, nada. Esto es un invernadero. Coño, un pájaro. That's one big tree to fit inside a conservatory. Me recuerda al invernadero de... What? Se ven como susurros, Vienen del árbol. Sí, se oyen como susurros viniendo del árbol, En YouTube igual no se aprecia, pero sí. Otra llave. Esta es la llave del ama de llaves. ¿Hay mapa o algo o no? Sí. Ah, está bloqueado todavía. Vale, tenemos puertas por arriba y por abajo. Vale, lo que no sé si el juego es como muy pasillero así o si hay... O si tenemos toda la casa como para explorar y demás, Coño, oigo ruidos por aquí también. Para aquí una cadena. Balas, ¿no? Vale. Ah, mira, tenemos la pistola. Vale. Vale, busca la puerta principal y deja pasar a Emily. Aquí. Don't mind if I do. Bueno, el juego en PC se ve bastante bien. No es nada revolucionario, no nos vamos a engañar, pero se ve bastante bien.
En consola sí... Esto lo tengo al máximo, de todas formas. En consola yo imagino que se verá un poquillo más flojillo. Bueno, una Biblia familiar. No me va a detener a leer todo. Vale, más balas. ¿Cómo vamos de balas, de todas formas? 10 balas. Vale, un matadero aquí. ¿Esto qué es? Veneno para ratas. Vale. Sí, se oyen muchos ruidos, ¿eh? Los regalos por compra se mantienen de una partida a otra. Algunos conjuntos no se pueden completar sin jugar tanto la campaña de Carmen como la de Emily. O sea que puedes jugar 2 veces, uno con Emily y otro con este. No se habrá mucha diferencia de todas formas entre uno y otro. Coño, oigo como... Se oyen cosas arriba, ¿eh? Vale, ahora no sé por dónde ir. Please do not touch the boiler. It is working after all. Casa una fuga. While the sabotage has caused a leak, only the decorative plate has been completely ruined. Let's wait for Mr. Chance to turn up and he can take a look at the leak. Vale, o sea que hay una fuga aquí, ¿no? No, será como un puzzle. Y no podemos pasar por ahí, vale. Pues está bloqueado este camino de momento, vale. Bueno, tenemos este camino y el otro, ¿no? También. Eso va para arriba. Yo creo que por ahí... Si vamos para arriba, le abriremos la puerta a Emily. A ver esto. Uf. Billete de tranvía. Vale, yo cojo todo. No sé, ya veremos luego para qué sirve cada cosa, pero de momento... Balas. ¿Aquí qué hay? Más balas. Vale, las balas sé que las vamos a necesitar. Portal cerrado. Vale, necesito una llave. Vale, pues solo nos queda el camino hacia arriba. Sí, yo creo que esto va a ser el tema shooter va a ser como Alan Wake. Yo creo que van a salir monstruos y vamos a escasear. Las balas van a escasear. Uf, qué de caminos. No. Uf, hay ratas. Ah, mapa. Planos de Derceto. Mira, ya tenemos el mapa, perfecto. Estamos... ¿Dónde estamos? Enfermera. Vale, esta es la enfermería. Puerta cerrada. ¿Y a dónde hay que ir, tío? Llave de la balconada. Vale. Pues otra llave. Botiquín cerrado. Vale. Aquí todo requiere una llave, macho. Ok. Diario de Loti. Analgésicos en el salón principal por hombres extraños. I should have cared for the others, but I'm scared that he will do something irreversible. Cassandra is upset that I didn't give her the latest shipment of pain medication that Waits brought from the post office yesterday. Vale, si queréis leerlo, ahí está, lo detengo ya. Ahora sí nos reunimos ya con Emily. Mantén tal para abrir el mapa. Mira, la biblioteca. I need the key. No tenemos la llave de eso. Vale. Mira, ahí es donde estábamos antes. A ver, ¿y en el piso arriba?
It's wedged shut. Puerta atascada, vale. Vale, privado no entrar. Requiere llave. Parece importante. Vale, pues no hay nada más de momento, ¿eh? Vamos a la balconada. A ver. En este juego los coleccionables van a ser llaves. Sello de goma. Vale. Estos son conjuntos. Conjuntos. No sé para qué son los conjuntos. Puerta cerrada. Nada cerrada. Vale, bueno, está claro. No sé por qué se abren. No sé por qué se cierran solo las puertas, tío. The Great Depression. President Hoover raises tariffs on over 20,000 imported goods in an act to protect American labor. Following the collapse of the Wall Street stock market on October 24 last year. Vale, lo dejamos ahí. Vale, nos queda esta puerta. Thanks. What are you doing? Who are you? Whoa, pardon me, excuse me. My name is Edward Carnby, private investigator. I hope you don't mind we let ourselves inside. I do mind. This is private property. You can't just barge in here. I'm sorry about all this, but I'm looking for my uncle. It's urgent, and no one was answering the door. We can't hear you knocking anymore. None of us can. Who is your uncle, darling? Jeremy. Am I right? She has that heartwood gloom, doesn't she? That's right. I'm Emily Hartwood. I just came to make sure my uncle is all right. Well, he is unavailable right now. You will have to come back another day. Unavailable how? Is he sleeping? We can wait. He's lost. Don't I know you from somewhere? Who's your man again, Miss Hartwood? My name's Edward Carnby, private investigator. Splendid. Enough! All of you! Get back to your rooms! McCarthy, keep your eyes on the child. And you two, please leave immediately. Look, we're not here to cause any trouble. Just let us see the old man, satisfy the curiosity of my client here, and we'll be off. Jeremy has gone missing. There's no need to worry, but it might be some time before he turns up. The whole staff is looking for him. What? He ran off? I don't have time for any of this. Please, come back tomorrow. All right, in that case, we'll just wait in his room. You don't mind, do you? It's upstairs, right? Wait, you can't. Don't worry, we'll be discreet. In the corridor. It's the first door on your left. I'll tell Dr. Gray you're here. Excellent. Thank you, madam. All right, here we are. Let's look around. See if we can dig up any clues. Vale, pues tenemos que buscar pistas en la habitación de Jeremy. Sí, la señora esta estaba muy... No sé quién era, si era la ama de llaves o quién, pero actuaba muy, muy raro. Y este Edward ha dicho, cuando ha visto a la niña, ha dicho, ¿te conozco de algo? Creo que es algo a tener en cuenta, ¿eh? No lo sé. Vale, podemos hablar con Emily. Anything important I should look out for? Did he keep a diary? Not that I know of, but it wouldn't surprise me. Every night the dark man stands opaque at the threshold of my room,
counting the days until my spirit spills out of my tired shape. Only his pallid mask shelters my remaining sanity. Staring directly into the face of that demonic sultan would surely sunder time itself. Would he have looked the same to my father as he struggled for his life? Does his veiled face haunt my niece quite the same way? I wish so that I could rest my soul in that sunburnt convent of Tarawea. Would I find you there, Juan? Or Senora Perosi, back from the beyond? Every night I hide from him, moving from one misshapen memory to another. Scenes conjured out of fantasy and delirium. Places I struggle to even paint. I wish I understood your death, Senora. Is there anything I could do for you but bury you in that bleak necropolis? That triumphant chapel rising above the ledges and the oven vaults shall be your sepulchre, where you may rest, and I shall weep. Vale, hostias, hay mucho para leer, ¿eh? Vale, mosaico pintado, objeto clave. Un saco de madera pintado, el motivo sugiere que forma parte de un cuadro. Ah, esto lo hemos visto en la sala esa de calderas donde estaba la fuga. Sí. Vale, bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? No, pues es este mosaico, coño. Me parecía que era lo de la caldera. Vale, vamos a seleccionar esto. Y ahora habrá que ponerlo en el orden correcto, ¿no? ¿O qué? Bueno, fácil. Bueno, mira, mira. Hey, you know anything about this? Looks like some sort of talisman. No, I don't. Oh, help me out here, will you? Would it kill the guy to throw some of this stuff out? I'd be crazy too if I had this much junk lying around. Oh, wow. That's striking. I want to save this one. All right, come on. I want to go see Dr. Gray. Come on, let's go. Algo le ha hecho. Algo le ha hecho en la cabeza esa foto. Miss Hartwood. Emily? What the hell is going on? Where am I? Estamos ahora en otro lugar, ¿eh? Investiga la tienda de ultramarinos de la esquina. O sea, esa será la tienda, vale. Vale. Vale, pues sí, como pasa en Silent Hill cuando se echa la niebla, que estás como en otro lado, ¿sabes? Es un poco inquietante la música. Vale, voy con mucho cuidado por aquí, ¿eh?
Hostias. Vale, hay monstruos ahora, ¿eh? Ahora hay monstruos, sí. Christ, what the hell was that? Se oyen más. 18 balas. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo se hace puñetazos? Joder. Sí, tal cual. Cuando se echa la niebla y estamos en otro lugar... Monstruos. Bueno, no vamos mal de balas, pero es que estamos empezando. Uf, no se ve nada, tío. No se ve nada. A ver, ¿a dónde había que ir, tío? Aquí el mapa no te serviría de nada, ya no me digas. Vale, habrá que ir... No me voy a adentrar en la niebla, tío. What the hell is going on? Vale, esta es la tienda, ¿no? Sí. El sonido es impresionante. Vale, bebida está llena. La bebida nos repara salud, vale. Sí, esto lo juegas así con auriculares, buah. Impresionante. Let them get inside, combat. They're not the good kind. Are you... Is this your store? There are no owners here. We both strangers in Jeremy's store. Jeremy did this. How? The pact with the dog man. Jeremy warned us, but we didn't think much of it. I'm Detective Edward Carnby. I was hired by Jeremy's niece to find him. Oh, yeah? How much she paying you? $150. She's sure getting her money's worth tonight. Are you a thinking man, compare? No, not if I can help it. You know, I think Jeremy's hiding in a way we can't find him. He has this juju necklace that guides him. The talisman? That's right. It's some magic charm he got from Miss Jackson down the street. The voodoo priestess? You know surprising things, compare. Yeah, the Mama Loa. Here, take the key. I locked the gate to save her place from all the ghouls and goblins getting inside. Maybe if you go there, you can find some clues to show you the way. Thanks. I'll have a look. Vale, o sea que Jeremy ha hecho un pacto con un tal señor oscuro. Vale, tenemos 3 llaves. En la cadena hay 3 llaves. Una abre la casa de la señora Jackson en el barrio francés. Las otras 2 son de Terceto. Una de la oficina del secretario y la otra de la biblioteca. Vale, no estaría mal hacerse con un mapa, ¿eh? Encuentra a la señora Jackson y encuentra información sobre el talismán de Jeremy. ¿Esto qué es? Reptil disecado. Pues vale. Vale, y esta es como la historia, como pasaba en Alan Wake un poco, ¿no? Que esta es la historia y la estamos viviendo como si fuera una realidad alternativa. Bueno, y ese pavo ha desaparecido por completo, vaya. Ah, no está aquí. You want to come along? Nah, I'm gonna stay here for a while. Vale, yo digo que ese pavo muere. Y no hay ningún mapa de... Nah, aquí no hay mapa, ¿no? Vale.
Sí, por ahí no podemos. Can't go that way. No, no nos deja ir, no vale. Vale, tenemos 24 balas. Joder, hay un monstruo, pero grande, grande. Le voy a disparar desde aquí, a ver. Es difícil apuntar en movimiento, Tiene como... Hostia, la puta. No le doy, tío. Rápido, 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 rápido. Es muy lento recargando este tío, 14 balas. O sea, me acabo de fumar 10 balas. Vale, son adversarios durillos, Hemos venido de por ahí. Y no había nada como tal. Nah. Pues vamos a seguir por esa calle. Sí, tampoco es que le pida yo mucha libertad ahora en el mapeado al juego, ¿sabes? A ver qué hay por aquí. Pero merece la pena explorar cada pequeño rincón. Aunque sea un poco lineal. Pero explorar todo. Para las balas, porque sí que... Tubería. Nice. Hostias. A ver, espérate, que no mira los controles. ¿Cómo se ataca cuerpo a cuerpo? Disposición de controles. Recargar... Vale, RB. ¿Qué más? Examinar. Consumir. Armas para cambiar. Vale, pues le va a meter un... Ah, se ha roto el arma, vale. Claro, estaba pensando yo, pues mira, cuando me vengan de uno en uno no voy a gastar balas, pero claro, sé que se rompe. Se ha roto, vale. O sea, que son de uso limitado. Puedes usar objetos para distraer a los enemigos o arrojárselos. Pulsa RT para lanzar el objeto rápidamente. Mantén pulsado RT para apuntar. Sí, pero ya no tengo... Ah, mira, espera, aquí tengo, ¿no? ¿Qué es esto? Joder, lo he destruido. Para distraer a los enemigos. ¿Pero dónde hay enemigos, tío? Voy a tirarlo a la luz. Estos son como ladrillos, ¿no? Vale, no sé muy bien para dónde ir de todas formas, ¿Qué hay aquí? Balas. No. Nah, será por aquí, por la izquierda. No hay nada. Será por aquí, sí, el único camino que hay. Vale, es esa puerta. Hostia, un hacha. Vale. I can't go that way. Vale, ¿esto tiene guardado automático o qué? No sé. Venga, ya está. Llaves de batiste. Sí.
Luego hemos dicho que luego teníamos una para la oficina y otra para la... creo que era la biblioteca. Aquí va a ser una movida cuando te vengan de 2 en 2. Hostia la puta. Míralo. Lo voy a dejar ahí. Me lo cargo desde aquí, ¿no? Hostias, ahora se oye... Me están viniendo por todas partes. Hostias, me ha pillado, me ha pillado. Vale. ¿Este que me acaba de venir era el de arriba? Sí, yo creo que sí. Vale, está un poco alto el sonido. Ya lo ajustaré para el episodio 2. Pero bueno. Hostias, ¿pero dónde has salido, hermano? Vale, 11 balas. Uf. Bueno, de salud no nos han quitado demasiada de momento. ¿Esto qué es? Amuleto. Conjuntos. Lo dicho, no sé para qué sirven de momento, ya lo veremos más adelante. Esto es para distraer. No me sirve de mucho. I recognize this place. It's Miss Jackson's seance parlor. Let's see if she's got any information on Jeremy's talisman. Vale, ahí no hay cerradura. Es el talismán, ¿no? Talisman, like the one in the painting. Vale, un antiguo talismán que fue cobrando forma a lo largo de los siglos. El grabado de los números parece tener menos de 100 años, pero la base podría remontarse a la antigüedad. La piedra solar negra y pulida del centro parece cristal, y en ocasiones da la sensación de albergar una imagen en su interior. Vale. Usa el talismán para volver a Derceto. Claro, si lo... O sea, si lo uso ahí me va a llevar de vuelta al mundo este real, por así decirlo. Vamos a ver qué tenemos aquí. Esto es la biblioteca, ¿no? ¿O qué? No me deja. No sé si ha bugueado o qué, pero no me deja. A ver, ¿puedo salir? Hostias. A ver... Ahí no hay pomo. Ya, antes de usar el amuleto, quiero... A ver si puedo entrar a la puerta. A ver si puedo entrar a la habitación esta. No me deja, no sé si se ha bugueado o qué. No sé, creo que voy a... sí. Voy a probar a cargar otra vez. A lo mejor no es un bug, pero es que últimamente estamos con los bugs que flipamos. Vale. Espero que se me haya guardado desde aquí. ¿Han vuelto a reaparecer los zombies? No. No, vale. Vale, a ver si puedo. Nah, no me deja interactuar con la puerta. Pues nada, vamos a usar el talismán. Vale, pues tenemos un puzzle. ¿Qué hay que hacer aquí? Cambiar disco. I think it needs numbers, like coordinates. Maybe there's something in Jeremy's notes. No sé, voy a unir estos círculos. Las notas de Jeremy, dice, que a lo mejor hay una pista ahí. A ver qué tenemos aquí.
Diagrama del talismán, a ver. Hace falta 3 números para crear un puente entre los ámbitos del sueño y la memoria, según Stern. No sé a dónde quiero llegar, pero es un comienzo. 3, 5, 8. Vale, vamos a probar 3, 5, 8. Siendo 3 el más grande, ¿no? 3... Claro, pero ¿cómo lo pongo en realidad, tío? Ah, vale, lo pone aquí en la mano derecha, coño. No lo veía. Vale, 3... 5... ¿Dónde está el 5? 3, 5... It's showing something. A place? Where is that? Es esta, parece que es esta mesa, ¿no? Huh. Mira, ahora se ha abierto. Detective, I was wondering when you were going to show up. Mrs. Thompson told me you were here. I understand you are working for Jeremy Hartwood's niece. Yeah, I guess so. I mean, you're not wrong. We came here for her uncle. I just didn't expect... I didn't expect this. You are Dr. Gray, right? That's right. You don't happen to have some identification, Detective. I'm not keen on having strangers prying into my business. Oh, Detective Edward Carnby, Decatur Street, New Orleans. Enjoying the Vieux Carré, Detective? Those old French quarters, the voodoo people, the gangsters. I'm sure you live an exciting life. Well, it's not quite like the stories, Doc. Just trying to make a living. Aren't we all making a living? Well, welcome to Deseto, Detective. I hope your time here will be useful. Now, what can I do for you? Why don't you tell me where I can find Jeremy Hartwood? Why wouldn't that make for a short visit? I wish I could tell you, but I'm afraid I don't know. A drink, Detective? Anything brandy. Oh, you do belong in the French quarters, Detective. Armagnac or cognac? You know, just give me the cheap stuff. I'm not much of a connoisseur. Having low standards is not a virtue, Detective. Let me see if I can broaden your perspective. What can you tell me about Jeremy? I wouldn't want to go into details about his condition. Doctor-patient confidentiality. I'm sure you understand. Sure, but he is crazy, and he's gone missing. Why? Here, try this. Ooh, it's good. Got a bite? It's called a sidecar. The trick is not to be afraid of the tartness of the lemon. Then, for goodness sake, don't overdo the triple sec. Okay, what can you tell me about Jeremy? Well, let me think. He is an anxious man, constantly worried about events not presenting themselves according to his model of predestination. He complains about things not being carried out in the right order, and that some things simply shouldn't be. Is any of this helpful to you? Not really. I was hoping for some direction where to look next. I'm sorry. I have nothing for you then. You should talk to my orderlies. They have been looking for him for a while now. I'm sure they would appreciate your help. Yeah, I ran into Batiste earlier. Come to think of it, he might have given me a lead. Oh, excellent. So your investigation is already underway. I'm gonna go, but I'm sure we'll meet again. Looking forward to it. Safe returns. Vale, pues estamos ya al capítulo 2.
Detective Carnby, where did you go? I was just talking to Dr. Gray. You disappeared. No, it's not what you think. Have you found anything strange going on here? Yes. Everyone is being incredibly evasive and I can't figure out why. No, I mean something you can't explain. Paranormal, even. Detective, I really need you to get yourself together. I can't do this alone. Forget it. I'll figure it out. Do you want to come see Dr. Gray? No, I want to try something. With this talisman, I think I can follow Jeremy to the place he mentioned in the book. What was the name? Do you remember something Spanish? Tarawea. Yeah, that's where I need to go. Detective, are you gonna be all right? Yeah, of course. Go talk to Dr. Gray. We'll rendezvous later. Vale, objetivo se encuentra el reloj astronómico. Back from the French Quarter in the blink of an eye. If Jeremy can travel so easily, then he could be hiding anywhere, even Tarawea. If he can do it, so can I. I just need to figure out how the talisman works. Sí, claro, porque el talismán, claro, hemos visto con sus notas cómo nos ha traído con el código SET358, pero por lo demás no sabemos realmente cómo funciona. Y bueno, este tío el detective está flipando, claro, en colores, como no podía ser menos. Pero bueno, vamos a ir dejando por aquí. Primera toma de contacto, hemos completado el primer episodio. Tengo entendido que hay 5 capítulos. No es un juego excesivamente largo, lo cual se agradece, porque estoy cansadísimo de juegos de 80 horas, 50 horas, etc. Lo peor de todo es que son buenos. Por ejemplo, tenemos el Like a Dragon, tengo pendientes los Final Fantasy, el 7, el 1 y el 2, el Rebirth y el primero, y los jugaré, ¿sabéis? Pero es que llevan tantas horas que a veces da un poco de pereza. Pero lo dicho, dejamos por aquí. Me está gustando bastante, es bastante interesante. Sí que es cierto que esto ha sido como un prólogo, habrá mucho más que viene. Veremos también eso del acuerdo que tiene Jeremy con el señor oscuro ese o el hombre oscuro que habían mencionado, y el porqué de todo esto, ¿no? Pero lo dicho, muchos misterios sin resolver, pero de eso nos encargaremos en próximos episodios. Like y favorito si os ha gustado el episodio de hoy. En comentarios lo que queráis, saludad, compartir lo que os parece Alone in the Dark. Lo dicho, si lo habéis probado, os habéis probado entregas anteriores, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, y como siempre, muchísimas gracias por pasaros un día más. Hasta la próxima.